portal. Bueno. Le voy a dar el espacio ahí para que me haga el favor, ¿verdad? En caso contrario, tendría que modificarla acá en la aceptación, pero por favor le agradecería, ¿eh? Bueno, está bien, solo me voy a conseguir una y la voy a poner, licenciada. Solo me conecto en la computadora. Está bien, no hay problema. problema. Gracias, licenciada. No, bien, buena tarde a todos. La semana pasada estuvimos platicando precisamente acerca de algunos elementos del poder tributario del Estado. También finalizábamos con esa precisamente limitación, y aparte de la limitación de cómo en algún momento ese poder de Estado finaliza como tal. Dijimos que dentro de las limitaciones, precisamente, el principio de legalidad es uno de ellos. ¿Ya? Limita a que el Estado o sus entidades acreedoras de un tributo, como lo podría ser un municipio, o como lo podría hacer en algún momento la misma Superintendencia de Administración Tributaria o el Instituto Guatemalteco de Turismo, tienen limitantes a efecto, precisamente, de generar contribución. De igual forma, platicábamos acerca de aquel famoso principio de capacidad de pago. Principio de capacidad de pago que nos lleva a que esa capacidad contributiva no puede en algún momento excederse cobrando 2 o más veces un mismo hecho acaecido a un mismo sujeto pasivo de la administración tributaria. Recuérdense que el sujeto pasivo de la administración tributaria pasa a serlo el contribuyente. Y ante ese tipo de, óigase bien, de capacidad contributiva, en el 243 de nuestra Constitución Política, nosotros vamos a encontrar ahí precisamente esa capacidad de pago. Y ahí mismo se regula y establece dentro de ese mandato constitucional, concretamente en el último párrafo de dicho artículo 243, que cuando exista doble o múltiple tributación interna, y es precisamente cuando ese hecho generador acaecido sobre un mismo sujeto pasivo sea agravado 2 o más veces, ahí hay doble o múltiple tributación. Y el mismo tendrá que irse eliminando en aras de no dañar los ingresos del Estado, del fisco como tal. Bueno, también hay un principio de no confiscación, así como precisamente aquel principio de respeto hacia la propiedad privada. Ya de ahí, esas son limitaciones consagradas en la misma Constitución y que no permiten ese tipo de atropellos en contra de un contribuyente. De igual forma, la finalización de la potestad, en este caso, que tiene el Estado, esa va siempre a finalizar, o podríamos decir que concluye en el momento en que se inicia la vigencia de la ley. Es decir, el Estado, en su poder de imperio, traslada, solicita que sean grabados determinados hechos. Pero esos hechos, al final, cuando el Estado ha promulgado su ley, cuando el Estado ha sancionado y publicado dicha ley, automáticamente ese proceso, óigase bien, de el pretender gravar se ve limitado y se va a ver limitado a lo que regule la ley. ¿Ya? Entiendas entonces que ya cuando se sanciona la ley cobra vigencia, de ahí finaliza esa potestad del Estado. ¿Por qué? Porque el ius imperio ya por ese poder de imperio nos traslada la carga impositiva generando ese ius puniendo, y ese ius puniendo del Estado pues queda limitado, ese poder queda, esa potestad queda limitada a lo que la ley enmarque en un momento determinado. Y por último, recuerdo que habíamos abordado
los aspectos relacionados a las clases de poder tributario, cuando en algún momento ese poder es originario y cuando ese mismo poder pasa a ser delegado. Recuerden que el poder originario precisamente nace con el nacimiento de una constitución. Es decir, el poder tributario originario va a nacer cuando se instituye o nace una constitución política. Y de ahí que la misma constitución genere los límites respectivos. Y por otro lado, tomemos en cuenta que ese poder originario, siempre que estemos constituidos como nación, como república, siempre el Estado tendrá ese poder de imperio, originariamente, ¿ya? Y como mencioné, va a finalizar con la vigencia de la ley, cuando nos trasladen la legislación tributaria. Y el poder tributario delegado, pues, si bien es cierto, ¿ya? Ese poder originario, entiéndase, el poder que nace con la Constitución, muchas veces admite el poder delegarlo, el poderlo transmitir a otra entidad, al final política. Y de ahí que surja, por ejemplo, nosotros con el decreto 1-98, nació a la vida jurídica la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Es ahí donde aparece precisamente la ley orgánica de la SAT, como le mencionamos coloquialmente. Tomemos en consideración que esa delegación de autonomía, el Estado la transmitió en aras de eficientar sus actividades a través del artículo 134 constitucional. Bueno, tenemos entonces, hasta ahí creo que habíamos abordado las clases de poder tributario. Luego nos habíamos introducido en una clasificación de tributos. Esos tributos que al final tienen tres grandes categorías: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Recordemos que al final los impuestos, dicho sea de paso, surgen fundamentalmente bajo ese poder de imperio, y desde ahí que algunos doctrinarios denominen que hay una teoría del sacrificio. Esa teoría del sacrificio nos permite identificar cómo hay una serie de personas que pueden soportar con determinado esfuerzo la exacción de una cantidad de dinero que al final, pues, han logrado, ¿verdad?, a través de un proceso de producción. Y en ese proceso de producción casi siempre logran un excedente. Es decir, logran valores agregados. Y sobre esos valores agregados es que el poder de imperio, haciendo uso no solo de su imperio, de ese poder del trasladarnos la carga impositiva, analizan esa teoría del sacrificio, la cual se va a identificar con los impuestos y de aquella forma que esos impuestos deben de ser soportados. ¿Ya? Siendo así, pues lo que se intenta justificar con esta teoría del sacrificio, ya, es la existencia de un impuesto. Aquellos elementos que deben de ser considerados en el momento en que se llega a establecer una contribución. Desde aquel momento en que los empresarios o los ciudadanos, en términos comunes, tienen que venir y sacrificar parte de sus ingresos. De ahí que también la idea de que un impuesto al final sea trasladado indubio pro persona se lleve para que éste cause el menor sacrificio posible. Pero sí, hay un sacrificio de parte de cada uno. Otro de los aspectos considerados, aparte de esa teoría del sacrificio, está la teoría del deber. ¿Ya? Todo ciudadano tiene
el deber, tiene la obligación de contribuir a los gastos públicos. ¿Para qué? Para que el mismo Estado pueda darle cumplimiento, ¿ya?, a esos fines, a ese objeto que se tiene como Estado. Desde ahí vamos a encontrar entonces que la Constitución política precisamente entra a establecer que todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir en el gasto público, ya sea por aspectos puramente de nacionalidad o de economía. Se debe de contribuir a ese sostenimiento de Estado. Y basta muchas veces revisar, ahí en el 135 que hacía alusión, hay varios incisos, varias literales, y desde ahí podemos analizar, por ejemplo, esos deberes y derechos cívicos y políticos. Y desde ahí se establece que son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, los siguientes. Y cuando nos vamos al inciso de dedo, diría alguien ahí, ¿ya?, automáticamente nos encontramos con que es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita dentro de la ley. Solo así se establece el marco regulador. Insisto, 135, inciso de la Constitución Política de la República. Ahí hay una serie entonces de obligaciones que se tienen con la finalidad de que todo ciudadano entonces genere un aporte. ¿Para qué? Para que el Estado pueda cumplir con ese tipo precisamente de exacción que le genera a los ciudadanos trasladados a un presupuesto para poder lograr los deberes y obligaciones que tiene el Estado, como lo son en la búsqueda del bien común y ese desarrollo integral de las personas. Bueno, tenemos entonces como un Estado viene y genera la exacción de un impuesto, sabiendo definitivamente que esa parte pecuniaria que exige el Estado por su poder de imperio, siempre que se exija de conformidad con la ley, ese tipo de persona individual o colectiva, ¿ya?, lo va a aportar atendiendo a su capacidad contributiva. Y lo básico es de que en todo impuesto jamás se va a generar una contraprestación directa. Óigase bien. Jamás se va a generar una contraprestación directa. Bueno, atendiendo a esto y atendiendo a la teoría del sacrificio, a esa teoría del deber, podemos entonces interpretar cómo el Estado pues, le exigirá a ese tipo de contribuyente. Insisto, para lograr costear sus gastos públicos. Ahora bien, los impuestos. Los impuestos tienen principios. Recuerdo que hay un texto de economía, uno de los grandes economistas de la época, les denominan los economistas o los padres de la economía científica, disculpen, los padres de la economía científica. Me recuerdo que está Adam Smith y David Ricardo. Ellos tienen un texto por ahí que se le denomina La riqueza de las naciones. Y dentro del texto, dentro de ese libro o dentro de su obra, tanto Adam Smith como su socio y también escritor David Ricardo, establecen la existencia de principios básicos, óigase bien, para efectos de principios que nos lleven a cómo el Estado puede trasladar una carga impositiva. Y los principios van sobre la base de un principio de justicia,
de un principio de certidumbre, de un principio de comodidad, óigase bien, comodidad. Muchas gracias, licenciada Landy. Y un principio de economía. Bajo ese contexto, podemos entender que en ese texto, en esa obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith y David Ricardo trasladan que el principio de justicia, cualquier súbdito que tenga un Estado, y me refiero a cualquier Estado en sí, este debe de contribuir al sostenimiento de su gobierno en una proporción que sea, pues, lo más cercana a su capacidad, es decir, en proporción a aquellos ingresos que pueda gozar y que al final este sujeto esté bajo la protección de un Estado. Y desde ahí se proyectan formas de generalidad de impuestos y la uniformidad de los mismos. Es ahí donde nace, a través de ese principio, óigase bien, de justicia, nace entonces como el Estado en algún momento tendrá uniformidad en los tributos y tendrá una generalidad para efectos de la aplicación de los tributos. A eso se refiere ese principio de justicia. Entonces, bajo aspectos puramente generales hacia todos los ciudadanos y uniformados, es decir, los mismos con iguales características, pues se trasladarán a los súbditos para que estos puedan contribuir al sostenimiento de los gobiernos que son los que le giran o les dan protección en un momento determinado. Por otro lado, vamos a encontrar el famoso principio de certidumbre. Recordemos que si bien es cierto, cada impuesto que el Estado le traslade a un individuo, a un sujeto, nosotros acá casi siempre decimos sujeto pasivo en el ámbito tributario, porque es el obligado a pagar el tributo. Pero cuando un impuesto es trasladado, la intención es que el impuesto tenga que ser fijo y que no sea arbitrario. Que él mismo establezca una fecha de pago. Que él mismo establezca una forma, óigase bien, en la que se debe de realizar el cumplimiento de la obligación tributaria. La cantidad que se deba de pagar. Entonces, el Estado, bajo la delegación en una administración tributaria, pues estos tienen que ser claros para con los ciudadanos, para con esos súbditos, con esos contribuyentes, si les queremos decir así. ¿Para qué? Para que estos cumplan. Aquí hay un principio de certidumbre y ese principio es necesario entonces que con precisión identifique al sujeto, al objeto, la cuota, la forma de hacer la evaluación, la base imponible, la forma de pago, la fecha de vencimiento de pago y, por supuesto, aquellas penas en caso de incumplimiento por parte del sujeto pasivo. Adam Smith y David Ricardo siguen pregonando principios que mencionamos 4 en esa obra de las riquezas de las naciones, y hay un tercer principio que tiene que ver con el principio de comodidad. ¿Por qué? Cada impuesto, al final, ellos establecieron que tendría que pagarse en determinada época, o sea, se refiere a una temporalidad, y en la forma en que sea más probable que le convenga el cumplir con su pago al contribuyente. Entonces, significa que si un impuesto cobrado inmediatamente o casi inmediatamente, muchos a veces se resisten, ¿verdad? Que aquellos otros que se cobran después de una situación que los haya originado. Con esto
lo que se pretendía era que se tendría que dar mayor tiempo para el cobro, ¿ya? Pero sabemos que cuando se da mayor tiempo para el cobro, mayor es el sacrificio para el individuo que lo paga. Entonces, de ahí que empiecen a buscar por aspectos puramente de comodidad aquella temporalidad en que se permita venir y adquirir antes que el contribuyente se gaste todo lo que ha cobrado, o bien antes de que el contribuyente se quede sin recursos. Y de ahí que este principio de comodidad casi que nos lleva a que el tributo deba de pagarse en una época razonable temporalmente. Es decir, lo cobramos el día lunes, tendríamos que pagarlo a más tardar entre martes y miércoles. No tendríamos que pagarlo día lunes. A eso se refiere este principio. Y hay algo también trascendental, ¿verdad? Que cuando se le da más tiempo, la gente hace uso de los recursos y por ello se convierte en algo totalmente difícil. Es decir, mucho sacrificio para el deudor, porque ya no tiene la plata. Bueno, de ahí hay un cuarto principio que al final nos lleva a que todo tributo, todo impuesto, tendría que venir y tener un modelo de planeación. Ese modelo de planeación, ¿ya?, nos llevaría a que encontremos el modo que entre a diferenciar entre lo que se recauda y lo que le ingrese al tesoro público. Lo más pequeño posible. Una vez salido de las manos del pueblo, los impuestos deben de entrar lo antes posible al tesoro público. Eso es lo que se establece acá. Entiéndase, ese principio, reitero, de economía, palabras más, palabras menos, pasan a constituirse en aquel impuesto que tendría que planearse el modo, ¿ya?, en que se recaude. Y también aquella temporalidad en que ingrese al Estado. Y casi siempre se establece que sean periodos de tiempo bastante escasos. Lo mismo pasa en todos lados. Uno tiene la plata, sabe que en algún momento le van a venir a requerir a uno del cobro 6 meses después de haberlo obtenido. Ese dinero casi seguro no va a estar. Está en circulación. Y si está en circulación, se corre el riesgo muchas veces de perderse. De ahí que un ejemplo podría ser que si para cobrar un impuesto se van a contratar un sinfín de funcionarios, un sinfín de empleados públicos, casi seguro es de que solo los sueldos que se le vayan prácticamente a cancelar van a consumir la mayor parte de lo que se haya captado en impuestos. Entonces, debe de ejecutarse, ya deben de obtenerse casi que de una manera inmediata. De ahí que se pueda venir y generar una programación para efectos de la estructuración y administración y ejecución del gasto público. Bueno, me detengo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Señores, tenemos claro. Tenemos claro lo que son los principios de lo que es un impuesto. Licenciado, disculpe, ¿podría ampliar un poquito más el principio de comodidad? Sí, con todo gusto. Bueno, recordemos, insisto, que son 4 principios, ¿ya? El de justicia, el de certidumbre, el de comodidad y el de economía. Bueno, a lo que se refiere, licenciada Jiménez, el principio de comodidad es que los impuestos tendrían que recaudarse en alguna época y en una forma en que sea lo más probable que le convenga al contribuyente como tal. Este riñe un poco con este principio de economía muchas veces. ¿Por qué? Porque potencialmente hay contribuyentes que para efectos de su recaudación
pudieron haber facturado el día de hoy. Y resulta ser de que estamos a 26 de julio. Y al mismo tiempo, pues ellos están obligados, ejemplo, a pagar un impuesto sobre la renta de forma directa. Es decir, que tienen 10 días hábiles cuando finalice julio, es decir, los primeros 10 días hábiles de agosto para hacer efectivo su impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede si a usted en algún momento, estando bajo ese tipo de obligación, de tener esa modalidad de obligación, porque hay varias, de tener que pagar el impuesto sobre la renta en los primeros 10 días del mes siguiente al que lo recaudó, y resulta ser de que todos sus clientes, ¿ya?, a todas las personas a quienes usted les esté escriturando, le estén solicitando 30 días de crédito para pagar? Eso implica que usted prestó el servicio, usted facturó hoy, pero se lo van a estar pagando a finales de agosto. Entonces no hay comodidad para usted. Entonces se establecía que tendría que existir, ¿ya?, dentro de este principio, Adam Smith y David Ricardo visualizaban que los impuestos tendrían que readecuarse a una época y en una forma en que le fuera más conveniente al contribuyente. Por supuesto, aquí se visualiza lo que es más conveniente para el Estado. Pero ellos así lo propusieron. ¿Por qué? Porque si el impuesto usted lo cobra inmediatamente, como se da en el caso del IVA, pero que tuviera que depositarlo de inmediato o casi inmediatamente, al final lo que va a originar es el sacrificio que usted tenga que venir y establecer para poder pagar ese impuesto. Hipotéticamente, 10 clientes facturó $500,000, ¿ya? Y resulta ser de que, atendiendo a los montos de facturación, usted tiene que pagar un 7% de impuestos sobre la renta, ya no el 5%, por los rangos. Para no ponerme a quebrar que hasta 1,500, 5%, y que después de eso el 7% menos los 1,500 base. No, para quitarme toda esa forma de cálculo, solo le diría, en el principio de comodidad, aquí vendría el inconveniente que usted tendría que tener 7 por 5, 35,000 quetzales para pagar su impuesto sobre la renta en los primeros 10 días del mes de agosto. Y usted, todo ese tipo de facturación lo va a estar recuperando entre el 26 y el 31 de agosto. Usted no tiene circulante. En ese momento no hay comodidad para que usted pueda cumplir con la obligación tributaria. Adam Smith y David Ricardo mencionaba este tipo de propuesta dentro de los impuestos. ¿Le aclaro ahí, licenciada Jiménez? Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. Esto podría ser también un ejemplo con el impuesto de circulación de vehículos, que agarran como fechas apropiadas. Por ejemplo, julio, bono 14, y todo el mundo tiene fecha de vencimiento para el pago de impuesto de circulación. Licenciado, disculpe. Fíjese que no tan así. No tan así porque la obligación inicia desde el 1 de enero y finaliza, tendría que finalizar realmente el 30 de junio. Ya aquí se han dado a la tarea que van finalizando, esperan que les paguen bono 14 para que todo el mundo tenga la disponibilidad. Y aquí hay algo importante, y es algo que está sonando entre ayer y hoy. Y es de que suscribieron una serie de convenios interinstitucionales, ¿ya?, entre policías municipales de tránsito, es decir, a través de la alcaldía, para beneficiar todas aquellas sanciones de policías municipales de tránsito, a cambio de ligar ese tipo de sanciones al pago del impuesto de circulación. Y es trascendental señalar que lo que se presenta en ese tipo de forma o mecanismo para poder cumplir con las obligaciones tributarias
vienen precisamente a exigirle que si usted no paga las multas, no le otorgan la calcomanía. Y esta es una situación que al final se debe entrar a considerar, porque una no tendría que estar ligada a la otra. ¿Ya? ¿Y por qué no tendría que estar ligada a la otra? Porque al final, ¿ya? Uno, entiéndase, como ciudadano, si en algún momento entra bajo una transgresión de una norma de tránsito, pues se tendría que ventilar como norma de tránsito. Y en ningún momento sujetarlo, ¿ya? Sujetarlo a otro tipo, precisamente, de aspectos que nada que ver con la obligación tributaria. Entonces, lo menciono porque se está dando actualmente que todos en este momento le empiezan a tener sanciones, infracciones de tránsito de 4 o 5 años atrás, cuando ya se había dejado precisamente de aplicar este tipo de medida. Y tomemos en consideración que son dos hechos totalmente distintos, dos acciones totalmente distintas, y que valdría la pena, ya que en algún momento, si tienen que hacer o mejor dicho, tienen que realizar algún tipo de acción, lo hagan para hacer valer sus derechos. ¿Cómo va a ser posible que en algún momento no le quieran a uno aceptar el pago? ¿Ya? Porque se tienen 2, 3 prácticamente sanciones de tránsito. Y aquí solo recuérdense que ustedes, como abogados, futuros abogados, hagan valer la ley. Lo que pasa es que a veces dice uno, aquí que me vaya y empiece a consignar, voy a tener una serie de clavos. ¿Ya? Sencillamente no le quieren recibir a uno el pago de un impuesto. Ahora voy a hablar en términos generales, pero caso hipotético es este. No le aceptan el mal llamado impuesto de circulación, porque tendría que ser una tasa, y sencillamente hagan consignar el pago bajo protesta. ¿Ya? La ley les permite. Y establece el Código Tributario que la deuda tributaria puede ser consignada judicialmente ante la negativa de recibirle el pago, ¿ya? Porque lo estén subordinando a otro tipo de sanción pecuniaria, al cumplimiento de una obligación accesoria. Esa subordinación, ese tipo de exigencia administrativa no puede limitar el que ustedes dejen de cumplir con, aquí viene, con la obligación de pagar el tributo. ¿Y cómo pueden hacer valer ese tipo de derecho? Las normas tributarias, ya vamos a llegar ahí cuando empecemos la relación jurídica, pero me anticipo. Las normas tributarias tienen un procedimiento de interpretación. Constitución política de la República y tratados internacionales ratificados por Guatemala, el Código Tributario, las leyes tributarias, la ley del organismo judicial, así en ese orden, de arriba hacia abajo viene la interpretación del derecho tributario. Y más abajo van a encontrar ordenanzas, resoluciones, dictámenes de junta directiva, convenios como estos que están suscribiendo, los cuales transgreden ese principio de jerarquía respaldado en el 44 constitucional, segundo párrafo, y en el 175 de nuestra Constitución. Principio de jerarquía constitucional, nulo de pleno derecho, nulo ipso iure todo aquello que contravenga en este caso, la Constitución. Segundo párrafo del 44. En el 175, que la Constitución va a prevalecer sobre las normas. Ya ahí tienen ustedes, por ejemplo, una estructura constitucional. Pero también hay
prácticamente una forma de interpretar la ley, ¿ya? Y esa forma de interpretar la ley prácticamente nos la traslada el Código Tributario. En su artículo 2 se establece cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley. Pero también hay que tomar en consideración que el Código Tributario es ley especial. Y el decreto 289, ley del organismo judicial, establece que tienen primacía las leyes especiales de la materia. En su artículo 13 lo establece. Y esa primacía, precisamente, si estamos en tributos, es Código Tributario. Me salió un poquito, pero es importante que ustedes tengan un panorama de aquellos hechos de impacto nacional, principalmente en materia tributaria. Espero le quede claro, licenciada Jiménez. Muy claro, licenciado, gracias, muy amable. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda. Si no, pasamos a las características que debe tener un impuesto. Buenas noches, licenciado. Te saluda Inocente Ramos. Sí, licenciado Ramos, buenas noches. Solo con una pregunta. Por mí es la segunda vez que recibo clase con usted. Entonces mi pregunta es, ¿usted tiene algún material que nos envía a Classroom para entender más su clase? No, mi estimado licenciado Ramos, yo no sé, cuando me dice segunda vez que recibe clases conmigo, no sé si se refiere a otro curso, ¿verdad? Porque le soy honesto, yo me baso en la ley. Mire, aquí le he hecho una analogía concretamente de lo que regula el Código Tributario, la Constitución y otro tipo de ordenamiento jurídico, en este caso tributario como tal, como es el caso de la ley antievasión, decreto 20-2006, la ley del impuesto al valor agregado 2792 o la ley del impuesto sobre la renta, que es el libro primero del decreto 10-2012. Entonces, así sinceramente, algún tipo de texto en particular, no. Penosamente, existían dos de autores nacionales. Mi excelentísima y excompañera de doctorado, doctora Gladys Monterroso, al igual que también mi hermano y excompañero de doctorado, el doctor Eric Santiago, pero penosamente los dos textos están desactualizados con la ley. Pero es rescatable cualquiera de los dos textos o autores nacionales que he citado, porque ellos, si bien es cierto, van a invocar a Dino Jarash, pueden también a Rodríguez, también a Giuliani Fonrue, que son autores, uno alemán, otro italiano y un argentino, que dicho sea de paso, pues tienen un poco de doctrina al respecto. Entonces, así honestamente, no tengo ningún material específicamente, ¿ya? Sino que nos vamos ahí en relación de lo que la ley al final nos permite. No sé si le aclaro ahí. Sí, perdón, licenciado, perdón que no me aclaré bien. Lo que pasa es de que, por ejemplo, yo vengo de la central y es la segunda clase que recibo con usted. Entonces, es diferente la clase que recibo con otros licenciados. A lo que me refiero es de que, por ejemplo, usted dicta todo lo que usted está hablando y todo, pero si tiene algún documento, algún material de refuerzo para nosotros estudiantes que venimos de la central para podernos acoplar a su clase. A eso me refería. Perdón, licenciado, si no me entendí bien. No tenga pena, licenciado Ramos. Estamos aquí para, ahí sí que poder platicar. No lo tengo, pero déjeme ver si al final me funciona un programa que había tratado de adquirir, que era cada vez que platique o exponga algo, que me lo traduzca a algo escrito y poderles compartir, ¿ya? Pero si en caso tuviese, yo le puedo venir y compartir un par de archivos que puedan tener doctrina, lo único que tienen que leerlos todos, si no todo se adapta a nuestro medio
Entonces, es ahí donde tienen que tener especial cuidado para no perderse, mi apreciado licenciado Ramos. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Y si tiene algún apoyo ahí de lección, Ahora la otra cosa. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo. Y la otra cosa, que no tengan pena, no me molesta que graben la clase, siempre y cuando participen. Porque si solo graban, los engañados van a ser ustedes, nada más. Bueno, mencionaba que siempre, pues sí, muy buena noche. Es que como varios perdimos su primera clase, entonces tenemos así como que miedo si ya nos atrasamos en algún tema o vamos bien. Licenciada Brenda Marisoles Noriega, ¿va? ¿Sí? Bueno, bien. No, le cuento que si se percataron, el día de hoy inicié con los últimos puntos abordados, aunque la semana pasada con ustedes sí tuvimos los 2 días de clase, ¿ya? Y digo con ustedes porque los cursos del primer año se suspendieron el día jueves por el fallecimiento de un docente del área común. Entonces ellos tuvieron suspensión en sus actividades nada más. Pero no para nada, licenciada. Aquí lo interesante es de que ustedes puedan digerir la explicación y si en algún momento tenemos que ampliar, con todo gusto, pregunten por favor, porque no estoy sencillamente para llenar un programa, sino que para que lo poco que llegue, pues quede claro, porque les voy a ser honesto, yo examino y los demás compañeros que han recibido conmigo clases en la sección sabrán que definitivamente yo examino sobre lo que casi siempre vemos, ¿verdad? No ando metiendo trampa ahí y muchas veces lo que sí es de que como hay obligación de leer el código, muchas veces tenemos algún tipo de interrogantes basadas en ley. Pero no hay pena. Si algo no queda, por favor, pregúntenlo. Lo que me interesa es que lo interpreten. Muchas gracias, licenciado. Bueno, no hay pena. A ver, licenciada Jessica, cuénteme. Con una consulta, licenciado, yo también vengo de la sede central y la semana pasada no logré ingresar a sus clases hasta hoy. Mi consulta es, yo en cuestión de Classroom me metí a los links que enviaron oficialmente a la página de Facebook, pero no han enviado ningún tipo de información ahí. No sé si tienen algún otro código para su clase. Disculpe, licenciado, porque yo solo estoy inscrita en los códigos que enviaron en la página oficial, ¿verdad? La que están manejando ahorita. Ya, una pregunta. ¿Aparece algún otro código para este curso? Licenciado, lo que pasa es que existen 2 códigos, uno que creó la facultad y uno que creó usted. Entonces ahí nos perdimos varios. Bueno, les ruego que me disculpen. Sencillamente, como yo tenía un correo institucional, pues yo seguí con mi correo institucional y entré a generar mi Classroom y aparte de mi Classroom, pues ya automáticamente a crear el Meet para poder trabajar. Yo me voy en este mismo Meet hasta el final. Es más, los exámenes, ¿ya? Ustedes se van a conectar a este Meet y como normalmente descargo una asistencia, a los correos que me llegan yo les giro la invitación y en caso contrario, en el Classroom que yo he creado y con el que estoy trabajando, publico el link donde van a tener el examen en Google Forms, que conmigo se tendrían que examinar en Google Forms. Entonces, licenciada Jessica, sería por favor. Ok, muy amable, licenciado. Bueno, para servirle. Licenciado, una molestia. Sí, dígame. Buenas noches. ¿Podría ser tan amable de enviar nuevamente el código de Classroom, ya que yo no tampoco tengo la invitación y su Classroom personal, podríamos decirlo así, por favor? Bueno, pues voy a dejar en el
en el chat automáticamente el código de Classroom. ¿Ya? Ahí es donde normalmente se envían las tareas. Ahí se creó, cuando se creó este espacio de Meet, automáticamente ahí se publicó el link para, si no lo para quienes más no lo tengan, ¿ya? Bueno, platicábamos acerca de cómo los impuestos, Adam Smith, David Ricardo, insisto en esa su obra, llega a establecerlos. Pero también tomen en consideración que todo impuesto automáticamente tiene características. Y parte de esas características de cualquier impuesto se podrían venir y establecer como la exacción de una cuota de dinero a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el Estado no se va a cobrar impuestos él mismo, ¿ya? El Estado no podría venir, sacarse plata de una bolsa y metérselo en la otra, cobrándose impuestos. De esa cuenta es de que la mayoría de instituciones de Estado automáticamente no tienen la obligación de cobrar impuestos. Ellos mismos no se cobran impuestos. De ahí que exista lo que en el Código Tributario nosotros vamos a encontrar como confusión. Y la confusión se genera desde el momento en que el deudor y el acreedor de un tributo pasa a ser el mismo sujeto. Entonces, el sujeto activo, tal y como lo reconoce el Código Tributario, que es el Estado, ¿ya? Pasa a ser aquel sujeto o ente acreedor de un tributo. Basta con que ustedes, por ejemplo, revisen, ¿ya? El artículo 17 del Código Tributario para poder reconocer quién es ese sujeto activo. Y sabemos que dentro de todos los obligados al pago de un tributo pasan a ser o a denominársele sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la obligación tributaria siempre, óigase bien, siempre será, ahorita le voy a la palabra, siempre será el obligado al pago, el obligado a darle el cumplimiento a la obligación tributaria. Artículo 18 del Código Tributario. El licenciado Lois Haroldo Marroquín, bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Mire, fíjese que, es decir, no le capté la idea de la exacción desde que lo empezó a exponer. ¿Será que podría volver a repetir? Es que no me quedó muy claro. O sea, sí lo entendí, pero creo que me enredé. Gracias, doctor. Pero cuando se refiere a exacción, ¿es al término o si yo lo usé en algún momento ahorita empezando con las características o sí, en dónde sí, lo asociamos? Empezando con las características. Disculpe, para poder comprender. Vaya, vea pues, una exacción definitivamente es un cobro, ¿ya? Y parte de esas características que se dan de la facultad para poder generar ese cobro, para poderle quitar ese algo denominado impuesto a un ciudadano, el Estado lo va a realizar en su poder de imperio. Como Estado, cuando usted va a elegir, aunque no gane el suyo, pero fue a elegir un ciudadano presidente, resulta ser de que ese ciudadano presidente va a generar o a realizar un acto administrativo y por ello es que uno dice está realizando actos de gobierno. ¿Ya? Entonces, este tipo de ciudadano queda investido de un poder
en donde los ciudadanos por mayoría lo eligieron para que administre este Estado. Entonces, el Estado en sí va en algún momento a obtener legitimidad. ¿Para qué? Para poder trasladarles una carga impositiva. Y esa carga impositiva en buen chapín se traduce en un impuesto. Ese impuesto, pues ni modo mencionamos, cada uno tiene la forma distinta de quererlo ver, pero hay principios que atendiendo al famoso libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith y David Ricardo, entran a instituir que tiene que tener un principio de justicia, que tiene que tener certidumbre como segundo principio, que debe de tener, en este caso, comodidad para efectos del pago y economía. Y ya desde ahí entonces el Estado para poder cobrar, y no me refiero al Estado Licenciado, buenas noches. No se le el escucha que bien no su audio. genera tiene agujeros en la calle frente a su vivienda, pero nunca el Estado va a ir y yo le voy a reparar el frente de su casa. No, ¿ya? No generó contra. Creo que el licenciado se quedó sin internet o falló su conexión.
Entonces nos retiramos de la clase, supongo. Sí, compañero, dice que hasta el día jueves porque se quedó sin energía eléctrica y no tiene mucha carga en su celular. Gracias, feliz noche. Gracias. Gracias, Diana. Gracias. Dios, Mónica. Gracias. Dios, José. Gracias, presidenta. Dios. Dios, José. Dios, Lucy. Te extrañamos, José. Sí, hombre, nos deberíamos de juntar un día a recibir la clase. En Cañonera. De veras, ¿verdad? Lo deberíamos de hacer. A ver cuándo. A ver, Bueno, Juan. pues. A mí me saludó tu mariachi. Gracias, también recibe clases. Ah, qué bueno, sí, así vi. Sí. Nítido. Vale. Dios, tú te cuidas. Dios, pues. Felicidades, Esteban.